A ver, todos la conocemos, ¿no? Esa vocecita interna que critica cada paso que damos. ¿De dónde viene? Y más importante, ¿cómo podemos silenciarla? Hoy vamos a explorar la cura para la autoimagen negativa desde una perspectiva que es, la verdad, fascinante y está basada en las ideas de David Simmons. Vamos a descubrir que la respuesta podría estar en un lugar que quizás no esperamos. Pensemos un momento en esto. La historia que nos contamos sobre quiénes somos, esa película mental que se repite una y otra vez, ¿es realmente precisa? ¿O simplemente hemos aceptado un guión que escribieron otros sin siquiera cuestionarlo? Porque es justo ahí, ¿saben? Justo en esa falta de cuestionamiento donde arranca todo el problema. Ok, entonces, antes de encontrar la solución, tenemos que ser como buenos detectives y entender de dónde viene el problema. Así que en esta primera parte vamos a hacer justamente eso, a rastrear las huellas que nos llevaron a construir la imagen que vemos hoy en el espejo. Entonces, ¿qué es exactamente la autoimagen? Pues es como un collage que hemos ido creando sobre nosotros mismos, con recortes de experiencias, de palabras, de emociones. Lo crucial aquí es que no es una foto fija con la que nacimos, sino una construcción. Y lo bueno de eso es que si se construyó, pues también se puede reconstruir. Simmons identifica, digamos, tres culpables principales en esta historia. Primero, los espejos rotos del mundo exterior, las miradas y las palabras de nuestra familia, de nuestras primeras relaciones. Segundo, nuestro propio cableado interno, esa tendencia natural que todos tenemos a equivocarnos. Y tercero, lo que la Biblia llama el acusador, una voz que se especializa en amplificar nuestras inseguridades y convertirlas en armas contra nosotros. Esta cita es potentísima. Piénsenlo. Los niños son como esponjas, lo graban absolutamente todo. El tema es que su sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, es súper egocéntrico. Creen que todo gira a su alrededor. Así que si hay un problema, su primera conclusión es mi culpa. Y esa grabación defectuosa puede seguir sonando en sus cabezas por décadas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, sobre todo si lo vemos desde un contexto de fe. Porque justo aquí, una de las virtudes más valoradas, la humildad, se termina confundiendo con algo que es totalmente destructivo. Y muchas personas bien intencionadas caen en esta trampa. A ver, ¿cuál es este gran malentendido? Es esa idea de que a Dios le agrada que nos menospreciemos. Es pensar que odiarse es como una señal de superhumildad. Pero, como ya vamos a ver, esto no es solo un error psicológico, es un error teológico profundísimo. La Biblia nos pide pensar con cordura, con moderación, pero jamás con desprecio. La verdadera humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es distinto. El autodesprecio, en cambio, es un callejón sin salida que obstaculiza nuestra capacidad de amar genuinamente, tanto a Dios como al prójimo. Y miren, esta confesión de un hombre es increíble. Se dio cuenta de que, aunque con la boca citaba el mandamiento de amar al prójimo, en su corazón había añadido una cláusula que no estaba escrita. Pero te odiarás a ti mismo. Es un ejemplo tremendo de cómo este error puede vivir dentro de nosotros sin que ni siquiera nos demos cuenta. Ok, entonces, ¿cómo salimos de esta trampa? Pues la clave está oculta a plena vista, en el mandamiento más famoso de todos. Solo tenemos que mirarlo con otros ojos para entender su estructura real, que es sorprendente. Casi siempre pensamos en dos mandamientos, ¿verdad? Pero en realidad es como un triángulo de amor, y es inseparable. Amar a Dios es el vértice de arriba, claro, pero la base que lo sostiene todo es un amor propio correcto. Y ojo, aclaremos algo súper importante. Esto no es egoísmo, para nada. Es el combustible que necesitamos para poder amar de verdad a los demás. Si esa base no está, el triángulo entero se viene abajo. Y aquí está la gran paradoja del asunto. Lejos de llevarnos a la humildad, el autodesprecio nos convierte en personas increíblemente egocéntricas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque nos la pasamos mirándonos el ombligo, mendigando aprobación. Es imposible dar amor incondicional a otros cuando estamos usando cada interacción para llenar nuestro propio tanque vacío. Y bueno, todo esto nos lleva al mismísimo corazón de la cura. La clave es dejar de escuchar esos reflejos distorsionados del pasado y empezar de una vez por todas a basar nuestro valor en la única opinión que de verdad importa. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. Si el arquitecto del cosmos nos valora y nos ama, ¿quiénes somos nosotros para contradecir su juicio? Es que cada vez que pensamos no valgo nada o no me soporto, en el fondo, le estamos diciendo a Dios que su amor está equivocado. Y no es solo que nos ame, es que nos da el estatus más alto que existe, el de ser sus hijos e hijas.
Entonces, considerar despreciable a alguien a quien Dios ha adoptado en su propia familia es simplemente ignorar el increíble honor que Él nos ha dado. Y aquí viene la pregunta definitiva. ¿Cuál es nuestro valor real? Miren, el valor de algo se mide por lo que alguien está dispuesto a pagar. Y si Dios pagó el precio máximo, la vida de su Hijo, ¿qué derecho tenemos nosotros de decir que no valemos nada? Y aquí está, negro sobre blanco, la prueba irrefutable. El valor que Dios nos da no depende de si nos portamos bien o mal. Él fijó nuestro precio mientras todavía éramos pecadores, en nuestro peor momento. ¿Qué significa eso? Que nuestro valor no es un sueldo que nos ganamos. Es un regalo que simplemente se recibe. Ok, entender todo esto con la cabeza es el primer paso. Es fundamental. Pero ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo podemos llevar esta verdad de la mente al corazón, en un proceso práctico, real, de sanación. Al final del día, todo se reduce a esto. Imaginen que hay dos estaciones de radio sonando en nuestra mente al mismo tiempo. Una transmite esas grabaciones viejas y distorsionadas del pasado. La otra transmite la verdad clara y amorosa de Dios. La pregunta es simple: ¿a cuál de las dos le vamos a subir el volumen? Y esto es un entrenamiento, ¿eh? No es un arreglo de un día para otro. Primero, cooperamos para renovar la mente. Un truco muy práctico, pedirle a Dios que nos dé como un codazo mental cada vez que nos menospreciemos. Y justo en ese momento, ¡pum!, detenemos ese pensamiento y elegimos conscientemente reemplazarlo con la verdad de lo que Él dice de nosotros. A ver, un ejemplo súper cotidiano. La forma en que reaccionamos cuando alguien nos hace un cumplido, eso revela muchísimo sobre nuestra autoimagen. Es como un campo de pruebas perfecto para este proceso de reprogramación. La reacción casi automática suele ser desviar el cumplido, ¿no? O criticarnos, o incluso usar una falsa espiritualidad como, no, no fui yo, fue Dios. Pero la respuesta que de verdad demuestra sanidad es mucho, mucho más simple. Aceptar ese regalo con un gracias genuino. Porque al hacerlo, no solo honramos a la otra persona, sino que permitimos que su amabilidad sea un pequeño eco del gran amor de Dios. Así que ese es el desafío. Romper las cadenas de viejos patrones de pensamiento no es para nada fácil, pero la recompensa es inmensa. Empezar a caminar por la vida no con la cabeza gacha, sino con la frente en alto, con la dignidad que le corresponde a un hijo o una hija del rey. Y bueno, con esto llegamos al final. La pregunta queda flotando, y es muy personal. La voz del pasado y la voz de Dios nos están diciendo quiénes somos. Ambas están hablando al mismo tiempo. La decisión final no es sobre cuál de las dos grita más fuerte, sino sobre a cuál le vamos a entregar el micrófono para que narre el resto de nuestra historia.